Una vez más, bienvenidos a su canal Puro Excel. ¿Quién les habla? Jesús González. El día de hoy tocaremos un tema bastante importante que son las tablas dinámicas. Trataré de tocar como las pautas más importantes en una tabla dinámica, aunque esto se convertirá en una serie en la cual más adelante daremos pautas, pero que van a ser mucho más simples de las tablas dinámicas y van a ser videos mucho más cortos. Este video de antemano les quiero comunicar que va a ser un video algo extenso, más o menos de una media hora, para que nos preparemos y nos dispongamos a verlo en su totalidad, ya que tocaré, como les digo, lo más importante en tablas dinámicas, ¿no? Primero que todo, ¿qué es una tabla dinámica? Vamos a dar un clic acá en esta imagen. Vale recordar que la plantilla la podrán encontrar acá en la descripción del video en un enlace en donde dice descarga la plantilla. Dice, una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Las tablas dinámicas funcionan de forma un poco diferente en función de la plataforma que use para ejecutar Excel, Windows o Mac. En este caso vamos a explicar cómo funcionan en Windows. Viendo la descripción que nos da Microsoft acerca de qué son las tablas dinámicas, vamos a ir un poco a la hora de la verdad, que es la práctica en nuestro libro de Excel. Te invito a descargar el archivo y que vayamos haciendo a la mano este taller, ya que de esta manera es la única manera que conozco en que podemos aprender de forma correcta cómo manejar adecuadamente una tabla dinámica y obviamente pues la herramienta de Excel, ¿no? Sin más, vámonos a nuestro Excel. Vamos a ir a nuestra hoja taller en donde tenemos 4 puntos a resolver. Todos son en base a tablas dinámicas y trataremos en cada punto un tema diferente en cuanto a la tabla dinámica. El primer punto dice, en base a la información de la hoja BD, insertar una tabla dinámica en una hoja nueva. Se le llamará TD. Listo. Y vemos cómo debería, nos muestran un enunciado, cómo debería quedar la tabla dinámica. El segundo punto que dice, insertar dos campos calculados. Uno se llamará base y nos da entre paréntesis lo que debemos hacer. El total, dividirlo sobre 1.19. Y esto nos dará este resultado que será la columna base en la tabla dinámica. El segundo se llamará IVA, que será la base que acabamos de insertar por el 0.19 y nos dará este resultado. El tercer enunciado nos dice, crear una copia de la hoja BD e insertar una tabla dinámica en la hoja TD de tabla dinámica 1, en la cual se mostrarán las ventas por sucursal y año. En ella insertar un elemento calculado que sacará la comparación del año 2022 con el año 2021 en porcentaje con un decimal. Aquí nos muestran de igual forma una imagen de cómo debería quedar la tabla dinámica. El cuarto punto dice, en base a la hoja BD, insertar un gráfico dinámico y tabla dinámica en la hoja TD, en la cual se mostrarán las ventas totales por producto. Insertar una escala de tiempo que afecte a esta tabla dinámica. Insertar una segmentación de datos para el campo vendedor y otra para el campo sucursal. Y aquí nos muestra una imagen, que esta está un poco más grande, de cómo debería verse nuestra hoja TD. O sea, tablas dinámicas, en donde está el gráfico dinámico que insertamos, tabla dinámica que insertamos en el cuarto punto y las tablas dinámicas anteriores. Y aquí nos muestra la segmentación de datos de vendedor, segmentación de datos de sucursal y fecha. Esto es como debería quedar y aquí tenemos la hoja TD de cómo debería quedar nuestra información y podemos ver como una vista previa. Ahora vamos a resolverlo. Vamos a ir a un libro nuevo. Ya tenemos acá un libro nuevo en donde tenemos la misma introducción, tenemos la base de datos y tenemos la hoja taller. Vamos a resolver el primer punto y empezamos a aprender sobre tablas dinámicas. Entonces nos dice, en base a la información de la hoja BD, insertar una tabla dinámica en una hoja nueva a la cual se le llamará TD. Dice, en esta hoja debe mostrar las ventas de cada vendedor por año sin subtotales y en forma tabular y nos muestra que así debe quedar la tabla dinámica. Pues vamos a hacerlo. Vamos a ir a la hoja BD. Aquí vemos que esto tiene
un formato tabla, hay una tabla insertada, ¿cierto? Vamos a inmovilizar la primera fila para el momento de movernos, se nos fijen los títulos. ¿Cómo se hace? Vamos a ir a la ficha vista, inmovilizar, y vamos a decirle inmovilizar fila superior. Listo, ahí ya nos movemos y no se ocultan los títulos. Ahora vamos a seleccionar toda nuestra base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Presionando las teclas Control, Shift y espacio. Acabamos de seleccionar toda nuestra base de datos que se llama tabla 1 y tiene más de 5.000, tiene exactamente 5.000 registros. Y para eso nos sirve la tabla dinámica, para resumir esta información. Le vamos a dar insertar. En la ficha insertar, ahora le vamos a decir que tabla dinámica y le vamos a seleccionar esta opción de una tabla o rango. Aceptar. Nos sale este formulario en donde nos dice, selecciona una tabla o rango, ya está seleccionada. Ahora nos dice que si queremos insertar una hoja nueva o en una hoja de cálculo existente. Aquí vamos a utilizar la opción nueva hoja de cálculo y le vamos a dar aquí aceptar. Listo, se inserta la nueva hoja con nombre hoja 4, pero acá nos decía el enunciado que debemos darle como nombre TD. Listo, TD. Ahora, ¿qué nos dice que debemos hacer? Aquí nos dice que debemos coger el espacio vendedor, el espacio año y la suma total. Listo. Entonces, necesitamos ventas por vendedor, ¿cierto? Año. El año lo vamos a pasar acá a filas y el total con IVA. Teniendo esto, ya sabemos acá que tenemos el total con IVA, pero entonces no se nos muestra de la manera que nos está mostrando aquí el taller. Nos dice que en forma tabular. ¿Cómo ponemos una tabla dinámica en forma tabular? Vamos, estando dentro de la tabla dinámica, en cualquier parte de la tabla dinámica, nos vamos a ir a diseño de tabla dinámica. Ahora vamos a ir a diseño de informe, por acá, y vamos a decirle mostrar en forma tabular. Ahora nos decía que sin subtotales. Vamos a darle acá en subtotales y le decimos no mostrar subtotales. De esta manera ya se nos muestra la tabla dinámica muy parecida a la del enunciado. Vamos a devolvernos y vamos a darle un poco de formato. Aquí iremos viendo poco a poco las opciones de la tabla dinámica. Acá estando en diseño en la tabla dinámica, y vamos a irnos acá a diseño, vemos varios diseños para la tabla dinámica, pero aquí le vamos a decir que filas con bandas. Y ahora vamos a seleccionar algo parecido a lo que tenemos en nuestro enunciado, que es como esto. Hasta acá ya vemos que está muy parecida. Vamos a ahora darle formato a este espacio de la tabla dinámica. Estando acá dentro de la tabla dinámica, le vamos a dar clic derecho. Vamos a ir a la opción configuración de campo de valor. Ahora, ya sabemos que está en suma, porque es un espacio que está en valores. Le vamos a dar formato de número, le decimos que moneda y le vamos a decir acá que sin decimales. Esta opción, la última y sin decimales, y le vamos a dar aceptar y de nuevo aceptar. Ahora vemos que se ponen los decimales. ¿Qué más podríamos hacerle a esta tabla dinámica? Podríamos decirle que cada vez que se actualice esta información, pues que no se cambie el tamaño de la columna. Entonces le damos clic derecho y le vamos a decir aquí opciones de tabla dinámica y aquí vemos varias opciones. Entonces le vamos a decir aquí que mantener el formato de la celda al actualizar. Perfecto. Ahora, autoajustar ancho de columnas al actualizar. Se lo vamos a desmarcar para que siempre siga esta misma estructura. Le vamos a dar a aceptar. Acá también podríamos quitarle la palabra suma. A pesar de que el ejemplo lo dice, lo podemos quitar acá y lo enseñamos. Solo con pararnos sobre la celda, darle F2 y borramos la palabra suma. Ya nos deja borrarla acá. Vendedor y año. Listo, perfecto. Cumplimos con nuestra primera interrogante del taller. Vamos a ver ahora qué dice el segundo punto. El segundo punto dice insertar dos campos calculados, o sea, sobre esta misma tabla dinámica que insertamos, nos está pidiendo que insertemos dos campos calculados. Uno se llamará base y aquí nos dice que será el total sobre el 1.19 y el segundo se llamará IVA, que será la base por el 0.19 y acá nos muestra cómo debería quedar. Listo, vamos a hacerlo. Vamos a ir a TD, ahora en esta misma tabla dinámica, estando ahí, ¿qué es un campo calculado? Es sobre los mismos espacios que tenemos, hacer un cálculo matemático dentro de nuestra tabla dinámica, pero sobre columna,
¿cierto? Es como insertar una nueva columna en la tabla dinámica, pero es crear esa columna, una columna que no existe en nuestra base de datos. Nos ayuda para hacerlo un poco más rápido porque ocuparía más espacio en mi libro, sería más pesado si yo acá agrego una columna y le haría una columna nueva, ¿no? Calculada. Pero no, lo vamos a hacer dentro de la tabla dinámica. Estando en la tabla dinámica, vamos a ir a la opción Análisis de tabla dinámica y le vamos a dar acá en esta opción Campos, Elementos y Conjuntos. Desplegamos acá y ahora vamos a ver la opción acá que se llama Campo Calculado. Le damos un clic y nos aparece este formulario, en el cual tiene un espacio que se llama nombre. Entonces a este nombre, como recordamos, le ponemos base. Ahora nos dice que qué fórmula vamos a usar en este campo calculado. Le vamos a decir, nos dijeron en el enunciado, dice que es el total, ¿cierto? Total con IVA, dividido sobre ¿cuánto? Sobre el 1.19. Acá le vamos a dar sumar y le vamos a dar aceptar. Y como vemos acá se insertó un espacio que se llama base. Le cambiamos el nombre, nos paramos ahí, le cambiamos el nombre, solo le quitamos acá el suma de y queda como base. Ya tenemos la base, es un menor valor al total con IVA. Ahora, el IVA lo hacemos de la misma manera. Estando dentro de la tabla dinámica, vamos a irnos al espacio campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Le decimos que el nombre se va a llamar IVA. Ahora que en la fórmula va a ser igual la base por el 0.19, que sería lo mismo que decir por el 19%. Le vamos a dar sumar y le vamos a dar aceptar. Vamos a darle el espacio suficiente a nuestra columna. Ahora le modificamos el nombre, le quitamos la palabra suma y como vemos, ya tenemos nuestra tabla dinámica en la cual tenemos un total con IVA, la base y el IVA. En este caso ya hemos cumplido con el segundo punto. Vamos a ir de nuevo a nuestra hoja taller y vemos que exactamente está igual. Listo. El tercer punto que dice crear una copia de la hoja BD e insertar una tabla dinámica en la hoja TD de la tabla dinámica 1, en la cual se mostrarán las ventas por sucursal y año. En ella insertar un elemento calculado que sacará la comparación del año 2022 con el año 2021 en porcentaje con un decimal y nos muestra una vista previa de cómo debería quedar nuestra tabla dinámica. Listo, entonces lo primero que dice es que debemos crear una copia de nuestra hoja BD. Entonces le vamos a dar clic derecho al nombre de nuestra hoja y le vamos a dar la opción mover o copiar. Acá le vamos a decir que crear una copia y vamos a decirle que se posicione ahí y le vamos a dar aceptar. Como vemos se creó una hoja que se llama BD y dentro de paréntesis 2. Ahora, ¿qué más dice? Nos dice que insertar una tabla dinámica en la misma hoja TD que muestre las ventas por sucursal y año. Entonces acá seleccionamos todo con las teclas Control Shift y espacio. Vamos a ir a la ficha Insertar, tabla dinámica. Y ahora le vamos a decir acá en la opción, ya está con la tabla número 13, que se llama, es como se llama esta tabla. Y le vamos a decir que en hoja de cálculo existente, acá es en donde utilizamos esa otra opción. Y nos pide la ubicación, entonces nos paramos en la hoja TD y vamos a pararnos por acá y le vamos a dar a aceptar. Como vemos ya se insertó la tabla dinámica, ahora nos dice que necesita las ventas por sucursal, el espacio sucursal lo puedo chequear acá o lo arrastro al espacio de filas. Y ahora el año, vamos a llevar el año también al espacio de filas. Listo. Ahora tenemos las ventas totales. Acá ya se insertaron los espacios. Lo primero que vemos acá, digamos, si vemos el ejemplo, no se muestran subtotales y está en forma tabular. Entonces lo organizamos tal como ya aprendimos en la tabla anterior. Estando dentro de la tabla vamos a ir a diseño de informe, mostrar en forma tabular, subtotales, no mostrar subtotales. Entonces ya vemos que la tabla dinámica se ve un poco más organizada. Le vamos a decir aquí que filas con bandas y escogemos un diseño similar al anterior. Ahora nos dice que insertemos un elemento calculado. En la tabla anterior
aprendimos a insertar un campo calculado. En esta vamos a insertar un elemento. El campo calculado les decía que es como insertar una nueva columna que no existe en nuestra base de datos, pero lo hacemos en la misma tabla dinámica. En esta vamos a insertar como insertar una nueva fila. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí por cada sucursal se va a crear una nueva fila abajo de los años que se va a llamar comparación. Listo, ¿cómo lo hacemos? Estando dentro de la tabla dinámica, vamos a ir a la ficha analizar, tabla dinámica, vamos a ir campos, elementos y conjuntos, y aquí ahora, para que nos aparezca habilitada esta opción de elemento calculado, debemos pararnos dentro del elemento que queremos calcular, que sería el año. Vamos a pisar acá en cualquier parte de la columna del año y vamos a ir de nuevo y ya la vemos activa. Vamos a decirle elemento calculado y aquí automáticamente se demuestra 2021 y 2022, que son los elementos de esa columna. Ahora nos pide el nombre. Al nombre le vamos a poner comparación. Comparación 2022 sobre 2021. En fórmula, ¿cuál sería la fórmula? Sería tomar 2022 sobre 2021. Y le vamos a dar acá en sumar y aceptar. Y como vemos acá ya se insertó el elemento calculado, como les dije, dentro de cada sucursal, digamos, acá el cuadro de esta sucursal, vemos que se insertó el espacio comparación 2022 sobre 2021, pero está en formato numérico o general. Entonces vamos a darle aquí clic derecho, le vamos a decir configuración de campo de valor, le vamos a decir formato número, por el momento moneda, este último sin decimales, y le vamos a dar aceptar y aceptar. Ahora, ¿qué pasa? No hay una manera de yo coger y ponerle porcentaje, así como lo acabé de hacer y poner formato. ¿Por qué? Porque es un elemento calculado, no es un campo calculado. ¿Cómo se hace para darle formato, digamos, porcentaje en este caso y hacerlo rápido? Voy a cambiar acá, el año lo voy a pasar arriba, o sea, de primera, si vemos que acá, entonces se me organizaron acá todos. Vamos a seleccionar esta parte, le vamos a colocar acá de inicio, le vamos a decir que va a ser formato porcentaje y le vamos a agregar un decimal. Acá vemos ya con el decimal y formato porcentaje. Y además lo veíamos que estaba en negrita. Nos paramos acá sobre el título comparación y le vamos a dar control N para ponerlo en negrita. Y de nuevo le vamos a devolver ahora la sucursal arriba. Y vemos que ahora sí se parece. Ah, segundo, tenía también en negrita el porcentaje. Entonces vamos a colocarlo en negrita. Y ahora sí vemos que la comparación entre los dos años, o sea, ¿qué quiere decir aquí? Que en la sucursal 1 estuvimos en el 2022 en un 100.9% en comparación al 2021, a las ventas de 2021. Y asimismo nos va dando una comparación en cuanto a cada sucursal. Veamos si se parece la tabla dinámica que hicimos a la tabla dinámica que nos daba el taller. Aquí, como vemos, está igualita. Aquí se ve igualita. Entonces, quiere decir que hemos cumplido con el tercer punto de nuestro taller de tablas dinámicas. Y ya vimos cómo dar formato a nuestra tabla dinámica. Vimos cómo organizar nuestra tabla dinámica, cómo quitar subtotales, cómo organizarla en forma tabular. Vimos cómo insertar campos calculados. Vimos cómo insertar elementos calculados. Ahora, el cuarto punto que dice. Bueno, antes de continuar al cuarto punto, si te está gustando este contenido, te invito a compartirlo, a darme tus comentarios, eso nos ayuda bastante a mejorar el contenido y si no estás suscrito al canal, a hacerlo si es que te gusta y obviamente pues para tener acceso a mucho más contenido interesante como este. Muchas gracias. Continuemos. Listo, cuarto punto. En base a la hoja BD, insertar un gráfico dinámico y una tabla dinámica en la hoja TD, en la cual se mostrarán las ventas totales por producto. Un subítem que sería insertar una escala de tiempo que afecte a esta tabla dinámica, o sea, a la tercera tabla dinámica. Y enseguida ahora insertar una segmentación de datos para el campo vendedor y otra para el campo sucursal que afecten a todas las tablas dinámicas. ¿Qué quiere decir? Que debo conectar esas segmentaciones con las otras tablas dinámicas.
Vamos a hacerlo. Vamos a ir a nuestra hoja BD. Vamos a seleccionar todo con las teclas Control Shift y espacio. Habiendo seleccionado toda nuestra base de datos, vamos a irnos a nuestra ficha Insertar. Ahora vamos a buscar acá en nuestro ribbon la opción gráfico dinámico. Ahora en esta flechita vamos a desplegar para que se nos muestren estas dos opciones y vamos a escoger la opción gráfico dinámico y tabla dinámica. Le vamos a dar clic y ahora vamos a seleccionar esta opción de hoja de cálculo existente. Vamos a irnos a nuestra hoja TD y ahora vamos a seleccionar acá esta celda y le vamos a dar a aceptar. Listo. Como vemos acá nos ha insertado nuestro gráfico y nuestra tabla. Ya los organizamos un poco. Ahora nos dice que necesitamos ver las ventas por producto y el total. Acá ya tenemos nuestra tabla dinámica y nuestro gráfico. Vamos a darle un poco de formato a esto y vamos a colocarlo más o menos como nos mostraba el ejemplo. Nos mostraba un gráfico acá a la parte superior de nuestra base de datos hasta la tabla dinámica. Ahora nos mostraba acá el gráfico un poco con formato. Vamos a darles un poco de formato antes de continuar. Vamos a seleccionar acá y esto lo vamos a quitar. Ahora vamos a desplegar acá en este símbolo de más o más opciones, ¿cierto? Para desplegar el menú de elementos del gráfico y ahora vamos a seleccionar tabla de datos. En donde se nos muestra acá la tabla de datos ya con un número, vamos a cambiarle el formato acá, clic derecho, configuración de campo de valor, formato de número, moneda, el último y 0 decimales, aceptar y aceptar. Listo, acá ya se nos muestran en formato número nuestros datos. Esta de totales la vamos a quitar y le vamos a cambiar el título, en donde será, el ejemplo nos decía que se llamaba ventas totales por producto. Además de esto, tenía otro formato el gráfico. ¿Cómo le cambio el formato a este gráfico? Vamos a ir aquí a formato, a diseño. Vamos a decirle cambiar tipo de gráfico. No, vamos a desplegar acá y vamos a escoger uno que se parece, creo que es muy parecido a este. Sí, exactamente. Es como ese. Quitamos de nuevo acá nuestros espacios que no son necesarios. Ya tenemos el gráfico más o menos. Ahora le vamos a dar el mismo tono que tiene acá nuestro gráfico. Con eso aprendemos un poco más. Vamos a ir acá, clic acá sobre el gráfico y ahora le vamos a dar control 1 para desplegar el formato del área del gráfico. Vamos ahora a cliquear sobre uno de los ejes, que es sobre una de las barras. Y le vamos a dar aquí desplegar en relleno. Vamos a escoger el relleno degradado. Y aquí, como fue el último formato que escogimos, pues nos puso un formato degradado. Entonces el formato degradado únicamente es escoger aquí las paletas de colores que queremos. Ahora cerramos acá y vamos a continuar con nuestra tabla dinámica. ¿Cómo se ve acá nuestra tabla dinámica? Entonces nos dice, se ve acá con otro formato. Vamos a tratar de llegar un poco parecido al formato. Vamos a darle clic acá, vamos a ir a diseño. Le decimos que columnas con bandas y vamos a escoger ahora un tipo de banda para la columna o un diseño que sea algo parecido a lo que tenemos allá. Dejémosla con este diseño. Ahora, ¿qué más nos decía? Nos decía que insertar una escala de tiempo. Como vemos acá, entonces se inserta una escala de tiempo. Vamos a insertar una escala de tiempo. ¿Cómo se inserta la escala de tiempo? Vamos a pararnos acá, que esta es otra opción avanzada en tablas dinámicas. Estando dentro de la tabla dinámica a afectar, vamos a ir a análisis de tabla dinámica y ahora vamos a escoger esta opción, insertar escala de tiempo. Esta opción solo estará disponible si dentro de nuestra base de datos tenemos un espacio con formato de fecha. En este caso sí es así y aquí nos aparece el espacio disponible. Le vamos a activar el check y le vamos a dar a aceptar. Acá se nos muestra una segmentación. Vamos a movernos un poco a la derecha. Vamos a poner por acá esto. Y acá tenemos varias opciones en nuestra segmentación. Ahora se nos activan nuevas opciones que son para configurar el ancho, el alto. Bueno, más adelante vendrá un video en donde explico muy bien cómo dar formato o crear nuevos formatos personalizados para nuestras segmentaciones de datos o escalas de tiempo. Acá por el momento vamos a escoger la del ejemplo que creo que es esta.
Listo. Acá tenemos sí espacios en donde podemos escoger cómo queremos ver la información. Si en años, trimestres, meses o días. Vamos a decirle que en años, digamos, si le doy acá que en años, me va a mostrar estos 3 años, a pesar de que en el espacio año 2023 no me muestre nada porque no hay información, él me crea ese espacio automáticamente. Pero como se dan cuenta, si yo selecciono ahora 2022, me muestra la información solo de 2022. Tanto en la tabla dinámica como en el gráfico la información va cambiando. Si se dan cuenta, es bastante interesante este tema. Ahora, si yo escojo acá meses y escojo ahora enero, pues la información cambia solo a enero. Eso es lo que lo hace un poco más dinámica nuestra tabla y obviamente la va haciendo ver un poco más profesional. Todo este tipo de cosas las podemos usar cuando vamos a hacer un dashboard y todo este tipo de cosas. Entonces, que más adelante lo vamos a ver, cómo realizar cosas un poco más avanzadas con gráficos y con tablas dinámicas. Listo, vamos a dejarlo en años. Recordemos que esta segmentación nos decía que solo va a tomar en cuenta, acá podemos tomar en cuenta las dos, que esta escala de tiempo solo va a afectar nuestra tabla dinámica número 3. Teniendo claro esto, ahora podemos continuar con el punto, que era insertar una segmentación de datos. Nos paramos en la tabla dinámica, vamos a ir a análisis de tabla dinámica, ahora vamos a decirle insertar segmentación de datos. Se nos despliegan todos los espacios de nuestra tabla dinámica acá y ahora vamos a escoger a qué espacio o a qué columna le queremos aplicar nuestra segmentación. Decimos que es por vendedor, nos pedía una por vendedor, le vamos a dar a aceptar. Acá vemos ahora nuestra segmentación de datos con respecto a vendedor. Vamos a ampliarla. Aquí estando seleccionada, vamos a ir acá a estas opciones que se nos activan, donde podemos escoger el formato que queremos, bien sea este, que son los predeterminados por Excel, pero como les decía, podemos crear nuevos formatos personalizados. Pero si hacemos eso en este video, pues se va a hacer demasiado largo. Vamos a darle aquí más bien solo columnas. Le decimos que vamos a agregar a 3 columnas, vamos a ampliar acá y vamos a dejarlo de este tamaño. Ampliémoslo un poco, cosa que se vea el número del vendedor y ampliemos esto acá para que se vea algo simétrico. Ahora nos decía que insertar otra segmentación de datos. Vamos a pararnos en la tabla dinámica, análisis de tabla dinámica, insertar segmentación de datos. Ahora no al vendedor, sino a la sucursal. Le vamos a dar a aceptar. Acá vemos que se insertó. Vamos a cambiarle el formato. Vamos a dejar este y le vamos a insertar de igual forma 3 columnas. Y vamos a dejarla del mismo tamaño que la anterior. Y listo. Ahora, ¿cómo funcionan estas segmentaciones? Lo último que nos pide es que esta segmentación sí afecta a las 3 tablas dinámicas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a darle aquí clic derecho sobre la segmentación, le vamos a dar acá la opción conexiones de informes y acá nos muestra las tablas dinámicas disponibles. Le vamos a decir aquí que vamos a activar acá también esta tabla dinámica, le vamos a dar a aceptar y como vemos acá a la medida que yo cambie la información, las tablas dinámicas también van cambiando un poco. Ahora acá le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir también que conexiones de informes, le vamos a activar el check de esta tabla. Esta tabla del medio no nos deja afectarla. ¿Por qué? Porque esta tabla está creada o está siendo afectada por otra base de datos, ya que creamos una copia de nuestra hoja BD, por ende, no se afecta de la misma forma. Si estuviera creada sobre la misma base de datos, me aparecería disponible para afectarla. Pero como vemos, empieza a ser un poco más dinámico porque empiezo a afectar dos. Acá si le doy aquí clic en esta, me deja seleccionar varias opciones y mira cómo va cambiando mi tabla dinámica acá y va cambiando acá también esto. Si yo le doy acá también que quiero, ok, mostrar 3 vendedores, entonces me empieza a mostrar la información de los 3 vendedores. Entonces empieza a ser un poco más dinámico y más profesional el trabajo con tablas dinámicas. Creo que hasta aquí hemos tocado todos los temas que nos pide el taller. Veamos a ver si ya lo hicimos. Nos dice sucursal que afectan todas las tablas dinámicas. Perfecto. Vemos acá nuestra tabla dinámica. Vemos que podemos afectar acá. Son como filtros estos botones. Si afecto acá únicamente afecta esta no. Como vemos acá, esto está perfecto.
También la línea de tiempo podría afectar, aquí en darle conexión de informes, podría afectar la otra tabla dinámica, pero el taller no lo pide. Si tenemos dudas, preguntas o aclaraciones, no dude en dejarlas en los comentarios. Si te ha gustado el contenido y quieres más contenido de primera mano como este, te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho. Déjanos tu comentario, déjanos tu manita arriba que nos sirve mucho. Activa la campanita, comparte el contenido. Muchas gracias y hasta el próximo video.